¿Cómo están, señoritas y jóvenes? En esta ocasión les voy a presentar el tema de logaritmos, el concepto y la definición. Un logaritmo es una función inversa a la función exponencial. Lleva como un símbolo la letra log, aunque también puede llevar la letra ln si es logaritmo natural. Lo veremos un poquito más adelante. Luego del símbolo está la base. Esta base debe ser siempre positiva y siempre debe ser distinta de 1. La explicación se las voy a dar mucho más adelante. El argumento o número del cual hay que sacar el logaritmo está representado por la letra b, y esa letra b debe ser siempre positiva, o el número que va a representar la b es siempre positivo. Y por último tenemos el valor de la letra c, que es el logaritmo propiamente dicho o el resultado. Sistemas de logaritmos. Los sistemas de logaritmos están definidos por el número de su base o por su base. En este caso, por ejemplo, el logaritmo en base 3 de 5 es un logaritmo de sistema de 3. Logaritmo en base 8 de 37 es un logaritmo en sistema 8. Logaritmo en base x de y es un logaritmo en sistema x. Logaritmo de x menos 1 de x al cuadrado más 4 es un sistema de logaritmos de x menos 1. Los más conocidos sistemas de logaritmos son los siguientes. El logaritmo decimal, que tiene una base 10 y no se anota, sino se sobreentiende. En este ejemplo, por ejemplo, dice el logaritmo, no hay un número aquí en la base, pero dice 28. Entonces nosotros sobreentendemos que existe un número 10. De la misma forma en que una raíz cuadrada, nosotros sobreentendemos que hay un número 2, pero no lo anotamos. O cuando un número por debajo tiene un denominador 1 o está elevado a exponente 1 que no se anota, de la misma forma se sobreentiende que el número 10 está en esta base. Aquí de la misma forma, logaritmo en base 10 de 1024, logaritmo en base 10 de a menos b. Estos logaritmos se pueden encontrar también en la calculadora y lo veremos más adelante también. Luego, otro logaritmo o sistema conocido es el logaritmo natural, que tiene como base el número e, que es 2.718 y otros más decimales. Se representa con la letra ln. Esto también se encuentra en la computadora. También se conoce como logaritmo neperiano. Logaritmo natural en base e de 38, así se lee. Logaritmo natural en base e, que la base se sobreentiende y por eso no se anota, de e al cuadrado, y logaritmo natural de x menos 2. Pasemos a la definición del logaritmo. El logaritmo de un número es igual al exponente al que hay que elevar la base del logaritmo para obtener dicho número. Expresado en una forma entendible, es el logaritmo en base a de b igual a c. ¿Cuál es el número del que vamos a sacar el logaritmo? Vamos a sacar el logaritmo de b, del número b, del que representa la letra b, ¿no? Para sacar ese logaritmo, o para hallar ese número b, debemos elevar la base al exponente que en el momento se encuentre en esta parte donde está la letra c. Como ven aquí, entonces a elevado a c. Entonces el logaritmo de un número b es igual al exponente c al que hay que elevar la base a, para obtener dicho número. Ya lo entenderemos y lo veremos mejor en algunos ejemplos a continuación. Bueno, veremos algunos ejemplos en los cuales vamos a utilizar la definición de logaritmos que vimos anteriormente. Como podemos ver en esta parte, el argumento, que es la letra b, se mantiene y la base, que en este caso es a, pasa al otro lado del igual a ser elevada por la letra c, que viene como exponente. Bien, ¿cómo aplicamos esto? En el caso del primer ejemplo, logaritmo en base 2 de 16 igual a x, mantenemos el argumento, que es 16. Va a ser igual. La base, que es 2, va a pasar al otro lado del igual y va a ser elevada a un número, que en este caso es una letra,
que será x. Esa es en sí la definición de logaritmos. Con esa definición de logaritmos nos queda una ecuación exponencial, la cual debemos resolver aplicando a veces propiedades de potenciación, a veces propiedades de radicación y a veces simplemente lógica. ¿Por qué lógica? 16 equivale a 4 al cuadrado, ¿no es cierto? Y también 16 equivale a 2 elevado a la cuarta. 4 al cuadrado nos da 16. 2 elevado a la cuarta, 2 por 2, 4, por 2, 8 y por 2, 16. Entonces, debemos utilizar una de estas dos igualdades, o 4 al cuadrado o 2 a la cuarta, pero ¿cuál nos conviene? Vamos a probar 4 al cuadrado. Si tenemos 4 al cuadrado igual a 2 elevado a la x, no vamos a poder resolver la ecuación exponencial, ya que necesitamos que sean bases iguales o exponentes iguales. Y en este caso las bases no son iguales. 4 y 2 no son iguales. Entonces, esta igualdad no nos sirve para resolver esta ecuación. Debemos utilizar, en vez de 4 al cuadrado, la igualdad de 2 a la cuarta. Si utilizamos 2 a la cuarta, aquí vamos a ver que las bases se vuelven iguales. 2 a la cuarta igual a 2 elevado a x. Como las bases son iguales, las podemos simplificar. Y nos queda como resultado 4 igual a x. O x igual a 4. Ese sería el resultado de nuestro logaritmo. Esto nos quiere decir que el logaritmo en base 2 de 16 es igual a 4. Bueno, continuemos. En el siguiente ejemplo tenemos el argumento 64 y la base 0,25. Entonces el argumento se mantiene. Perdón, voy a cambiar de color. El argumento se mantiene y 0.25 queda elevado a x. También en este caso 0.25 equivale a un cuarto. ¿Cómo sabemos que equivale a un cuarto? 0,25 igual, para convertirlo a fracción, la coma recorremos dos espacios. Si recorremos dos espacios, entonces va a quedar solamente 25. Como recorrimos dos espacios, se va a dividir entre 100. Y simplificando, quinta de 25, quinta de 100, nos va a quedar 5, quinta de 100, 20, volvemos a sacar quinta, quinta de 5, quinta de 20, quinta de 5, 1, quinta de 20, 4. Entonces sabemos que 0,25 es igual a un cuarto. Entonces utilizamos esa igualdad. Un cuarto elevado a x. Y como aquí la base nos va a quedar en número 4, aunque también podríamos convertirla a 2, se nos hace más fácil mantenerla en 4. ¿Por qué? Porque 64 equivale a 4 elevado al cubo. 4 por 4, 16. Y 16 por 4, 64. Entonces 4 al cubo va a ser igual. Por propiedades de potenciación sabemos que un cuarto equivale a 4 elevado a menos 1, ¿no? 4 elevado a la menos 1 es igual a un cuarto. Y todavía está elevado a x. Ahora sabemos que cuando está en esta forma, menos 1 y x con un signo de agrupación, se deben multiplicar estos exponentes. Entonces multiplicamos menos 1 por x es menos x, ¿no?
Entonces aquí nos daría 4 elevado a menos x. Y como las bases son iguales, las podemos simplificar. Nos va a quedar que 3, perdón, voy a ponerlo en negro, que 3 es igual a menos x. Voy a borrar esta parte un momentito. Y ahora, ordenándolo, menos x igual a 3, o haciendo transposición de términos. Como la x no nos puede quedar negativa, anotamos un signo menos para multiplicar. Menos por menos nos daría más x. Y menos por más, que tiene el número 3, su signo del 3. Menos por más es menos y 3. Ese sería nuestro resultado. Sería menos 3. Logaritmo en base 25 de 0.25 de 64 es igual a menos 3. Sigamos con los ejemplos. En el siguiente ejemplo, logaritmo en base 3 de x igual a menos 2, perdón. El argumento lo mantenemos, que es x. En este caso el argumento es x. Y la base, que es 3, la elevamos al exponente, que sería menos 2. Ahora, por propiedades de potenciación, sabemos que 3 a la menos 2 equivale a 1 sobre 3 al cuadrado, ¿no? Y 3 al cuadrado nos daría 9. Entonces x sería igual 1 sobre 9. Bueno, este ejercicio es menos complicado, ¿no? Eso sería el valor de x. Entonces el logaritmo de 1/9 en base 3 sería menos 2. En el siguiente ejercicio aplicamos lo mismo. Aparentemente este logaritmo no tiene base, pero como ya habíamos dicho en la anterioridad, cuando no tiene ningún número como base, se sobreentiende que es un logaritmo decimal o que tiene base 10. Entonces, anotamos nuestro argumento, que en este caso es x cuadrado más 5x menos 5 igual a la base del logaritmo, que es 10, y que está elevado a 0. Ahora, por propiedades de potenciación, sabemos nosotros que todo número elevado a 0 da 1. Entonces 10 elevado a 0 da 1. Como nos queda una ecuación de segundo grado, debemos ordenarla x cuadrado, x y sin x, ¿no? Entonces solo hay un x cuadrado, no tiene términos semejantes, entonces solo lo anotamos, más 5x menos 5. El número 1 que estaba con más pasa con menos, igual a 0. Por último tenemos la ecuación de segundo grado, x cuadrado más 5x menos 5 y menos 1, menos 6 igual a 0, la cual podemos resolver por dos métodos, o por factorización o por fórmula general. Si lo resolvemos por factorización, abrimos paréntesis, anotamos una x en cada paréntesis, multiplicamos los signos, más por más nos da más, y luego más por menos nos da menos. Dos números que multiplicados den 6 y sumados den 5. Serían menos 6, más 6 y menos 1. X más 6, x menos 1. Más 6 por menos 1 nos da menos 6.
y más 6 menos 1 nos da más 5, ¿no? Dos números multiplicados que den el de la derecha y sumados el del medio. Ahora, independientemente, los resolvemos, cada uno los igualamos a 0, ¿no? X más 6 igual a 0 y x menos 1 igual a 0. Entonces, pasando el 6 que está con más al otro lado con signo menos, sería x igual a menos 6. Y en el otro caso sería x igual a 1. Como los dos son no pueden ser x igual diferentes valores, ponemos a este x1 y a este x2. Entonces esas serían las respuestas o las soluciones de esta ecuación en este logaritmo. Bueno, espero que les haya servido y nos veremos en otro video.